Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años, y a partir de ese momento todo cambió. Ellos estaban hartos el uno del otro, pero quien lo pagó fui yo. En la escuela no me iba mucho mejor, porque yo prefería jugar con las niñas en lugar de jugar al fútbol, y por supuesto todos los niños me tenían envidia. Al final me cambié de escuela, pero allí era el único catalán, y eso también les dio envidia. En la ESO hice amigos por primera vez, pero el precio a pagar era fumar porros, así que lo hice sin pensar. El bullying siguió en bachillerato, esta vez solo por ser el nuevo. Al final me expulsaron una semana por defenderme del cabecilla. Poco después, a partir de fumar un porro, tuve un viaje desastroso, que desapareció al pasar el efecto del porro. A partir de entonces todo empezó a deteriorarse, hasta que tuve mi primera crisis, ya habiendo dejado las drogas para siempre. Me diagnosticaron esquizofrenia, pero más adelante se arrepintieron y me lo cambiaron por trastorno esquizoafectivo. El médico fue claro: tienes una enfermedad grave, incurable y crónica. No me cogí nada bien estas palabras y estuve un año sin salir de casa. A partir de entonces acepté que había enfermado, pero creía que podía curarme, y durante 17 años probé mil y una técnicas con el objetivo de dejar la medicación, siendo un negacionista de la psiquiatría. Pero cada vez que intentaba dejar la medicación, volvía a tener otra crisis. Logré hacer mucho trabajo interior y conocerme a mí mismo, pero ninguna conseguía mi objetivo de dejar la medicación, lo que consideraba casi casi la felicidad suprema. Tuve hasta 10 crisis, muchas de ellas a partir del estrés de trabajar, que desembocaban en dejar la medicación, provocando mucho sufrimiento por todos lados. Por poner algunos ejemplos, en estas crisis he luchado contra el diablo, he estado entre los ángeles del cielo, he visto el ojo de Dios, he sido el salvador de todo el universo, he cambiado entre dimensiones y he pasado por agujeros de gusano, he quemado el planeta con ácido, he hablado por telepatía con mi alma gemela, he visto la luz del fin de la vida, he hablado con Buda, con Sócrates y con Aristóteles, he estado en todos los niveles del infierno y también he caminado por encima de ellos. He experimentado cosas que son ciertamente muy difíciles de creer, pero mi mente me controlaba y me hacía pasar por aventuras a veces agradables y a veces desagradables, convirtiéndome a mí mismo en un espectador. Finalmente toqué fondo en el momento que conviví con un compañero de piso con el mismo trastorno que yo, que también quería dejar la medicación. Me di cuenta de lo difícil que era convivir con una persona sin medicación y la imposibilidad de hacerle entender que tenía que volver a tomar la medicación, muy frustrante. En este momento finalmente entendí que mi enfermedad era incurable, como la suya, y esta aceptación total de mi enfermedad me permitió dar un paso adelante, dejar atrás la antipsiquiatría y abrazar los avances científicos de tratamientos formales, no volviendo a dejar la medicación. Tal como decía Jung, lo que aceptas te transforma, y esta transformación me lleva a encontrar el faro de la resiliencia dentro del trastorno, encontrándole virtudes que no están nada mal. Por ejemplo, me permite poner mi atención en el camino de la aceptación, escribiendo un libro titulado Aceptar locura, donde hablo de la aceptación, ahora ya de verdad, de mi enfermedad. También he asumido mis limitaciones llevándome a cobrar una pensión, que me ofrece tener una vida acomodada en vez de forzarme a tener trabajo, y me hace sentir muy afortunado al disponer de todo el tiempo del mundo para dedicarme a lo que me gusta independientemente de que no sea rentable. Vaya, el sueño de muchas personas. He entendido que tengo una perspectiva filosófica, social y cultural única, que estoy explotando en lo que será mi segundo libro, y además disfruto de un mundo interior inmenso que tengo la suerte de compartir con amistades autoseleccionadas que destacan por su profundidad, mente abierta y apoyo incondicional.